Bienvenidos a este tutorial de Derecho Procesal Laboral. Vamos entonces a centrarnos hoy en el tema de la demanda. Es un tema bastante importante, ya usted como estudiante del consultorio jurídico debe tener presente los siguientes aspectos. Primero, debe tener en cuenta que el consultorio jurídico es competente solo para adelantar procesos de mínima cuantía, es decir, aquellos que no sobrepasen los 20 salarios mínimos. ¿Cómo se determina la cuantía? La cuantía se determina sumando las pretensiones. Obviamente por eso tienes que hacer una liquidación de todos los conceptos salariales y prestacionales que el usuario dice que se le adeudan, incluyendo además lo que son las indemnizaciones respectivas. También es importante atender lo que establece el artículo 5 del Código Procesal Laboral con respecto a la competencia de acuerdo al domicilio del demandado. Se pueden presentar muchos casos, por ejemplo, que el demandado viva en Río Negro, pero preste el servicio en Medellín. Ese caso es perfectamente viable llevarlo por el consultorio. De igual manera, lo importante es que también el demandado viva acá en Medellín. Usted no puede litigar como estudiante del consultorio jurídico en otro municipio distinto al de Medellín. Teniendo ya claridad sobre esos dos aspectos y siendo posible y plausible adelantar la demanda, usted tiene que recopilar todos los documentos necesarios para poder presentar esa demanda, incluyendo la información que el usuario le dé para el tema de narrar los hechos. Una vez establecido ya la competencia del juez, que en el caso de usted como estudiante de consultorio jurídico debe hacerse ante los jueces municipales de pequeñas causas en laboral, es importante entonces saber que esos juzgados están pues la mayoría ubicados en Carabobo, ahí junto de esta cooperativa Confiar, creo que se llama, y ahí entonces están ubicados los juzgados en los que usted debe presentar la demanda. Vamos entonces a pasar al tema de la elaboración de la demanda. Debe solicitarle al usuario, entre todas las cosas que usted debe pedirle, los demás documentos, tales como copia del contrato de trabajo si el contrato fue escrito, colillas de pago, recibos de pago, si le consignaban al trabajador su salario en una cuenta, entonces hay que solicitarle que traiga los extractos bancarios. De igual manera, la carta de despido, si la hubo, llamados de atención, entonces las actas de descargos, es decir, toda la documentación requerida. Y entre ellos debe solicitarle también, si se trata de una persona jurídica o un establecimiento de comercio, debe solicitar también el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio, si es una persona jurídica, o el registro mercantil, si se trata de un establecimiento de comercio. Tenga en cuenta ahí, en esas dos situaciones, que si se trata de una persona jurídica, se debe entonces demandar a la persona jurídica, empresa tal, ¿sí?, y representada legalmente por el señor fulano de tal, o quien haga sus veces al momento de la notificación del auto admisorio de la demanda. Si se trata de un establecimiento de comercio, recuerde que el establecimiento de comercio es un objeto de derecho, por lo tanto usted no puede demandar un objeto. Debe demandar es al propietario del establecimiento de comercio denominado tal. Ya teniendo esa información, usted ya puede montar su demanda, empezando entonces haciendo una breve introducción, una presentación, dirigiéndose al juez, indicándole que usted va a actuar como demandante, como apoderado del señor fulano de tal, en contra de, y para adelantar un proceso, en este caso que usted tendría que hacer era un proceso ordinario, laboral, de única instancia. No se le vaya a ocurrir decir que de mínima cuantía, porque esos procesos no existen. Proceso laboral de única instancia. Luego puede empezar por los hechos. Para los hechos, recuerde que usted debe hacer un recuento pormenorizado, ojalá respetando un tema cronológico, haciendo una narración coherente y solamente basándose en temas fácticos que sirvan de fundamento a las pretensiones. A veces los abogados colocan hechos que no tienen nada que ver y que no van a fundamentar ninguna pretensión, entonces se hace pues una cantidad de hechos que no tienen ninguna relevancia jurídica. Recuerde que son hechos
que sean relevantes jurídicamente. Y además esos hechos deben narrarse en tercera persona, es decir, usted está contándole una historia al juez y por lo tanto usted no estuvo presente en ellos y no le consta nada de lo que está diciendo ahí. En ese sentido debe entonces indicar utilizando sinónimos, por ejemplo, manifiesta mi poder dante, cuenta el actor, señala, refiere, etcétera, etcétera. Siempre contando una historia que usted le está transmitiendo al juez, que usted recopiló del usuario, que le contó en sus palabras, en sus términos normalitos, y usted lo tiene que traducir a términos jurídicos para poderse dirigir al juez. Ya teniendo entonces los hechos, puede pasar a las pretensiones. ¿Qué se pretende? Recuerde, para el tema de los hechos debe basarse en el numeral séptimo del artículo 25 del Código Procesal Laboral. Para el tema de las pretensiones debe tener en cuenta el numeral sexto del mismo artículo. Ese numeral sexto le dice que las pretensiones deben decirse de manera clara, concreta, precisa y totalmente numeradas. O sea que yo no puedo acumular en un solo numeral o un solo literal varias pretensiones, debo hacerlo separadamente. Por ejemplo, lo primero que uno buscaría que el juez declara sería que declare que hubo un contrato de trabajo o una relación laboral, para que de ahí todo lo demás se desprenda. Por ejemplo, que se declare que entre la empresa tal y el señor fulano de tal se celebró un contrato de trabajo así, y muy importante determinar las fechas, es decir, los extremos litigiosos, de tal fecha a tal fecha. Posteriormente solicita, si hubo un despido sin justa causa, pues que también se declare que no hubo justa causa para el despido. Esto porque trae como consecuencia el pago de una indemnización por despido injusto. Teniendo en cuenta todo eso, entonces pasamos a las siguientes condenas. Con fundamento en lo anterior, señor juez, respetuosamente solicito se condene a la empresa a pagar, y sigue enumerando. Tercero, a pagar la suma de tanto por concepto de cesantías correspondiente al periodo tal a tal. Cuarto, se condena a la empresa a pagar los intereses de las cesantías de este mismo periodo. Quinto, que se condene a la empresa a pagar la prima de servicios. Sexto, los salarios dejados de percibir, determinando obviamente la temporalidad. Y igualmente así para la sanción moratoria del artículo 65, la indemnización por despido injusto. Recuerde que usted debe cuantificar, es decir, usted debe hacer la liquidación para poder saber cuánto es el monto total. Esa información la va a necesitar cuando usted vaya a determinar la cuantía. Previamente a la demanda usted tuvo que haber hecho esa liquidación, como dije inicialmente, para saber si el proceso o la demanda se puede adelantar por el consultorio jurídico de acuerdo a la cuantía. Teniendo ya las pretensiones, obviamente, pues que se condene a las costas, y por lo regular uno coloca siempre al final que se condene a lo que resulte probado ultra y extra petita. No es necesario indicarlo porque igual el artículo 50 del Código Procesal Laboral indica que es una facultad del juez, pero de pronto es bueno, pues tampoco sobra recordárselo ahí al juez. Ya teniendo lista todas las pretensiones, entonces pasamos a los fundamentos y razones de derecho. Aquí es muy importante que hagamos esa fundamentación bien elaborada, porque es la forma como le vamos a indicar al juez sobre qué norma sustantiva estamos reclamando los derechos del trabajador. Entonces, esa situación es muy importante. Recuerde que fundamental jurídicamente no es colocar ahí o transcribir todo el código, cantidad de sentencias, no. Si vamos a pedir todo de acuerdo a las pretensiones y a los hechos, es que nosotros vamos a hacer la fundamentación jurídica. En otras palabras, fundamentar jurídicamente es relacionar los hechos y las pretensiones. Claro, vamos a mirar que se da en el supuesto de hecho. Por ejemplo, tenemos que hubo una relación laboral donde se discute si hubo o no contrato de trabajo. Entonces ahí tendríamos que traer a colación el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que nos dice cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo. Y es eso lo que tenemos que desarrollar con respecto a los hechos, o sea, a las situaciones fácticas, lo que realmente pasó en la relación laboral, para demostrarle al juez, mire, la prestación personal del servicio, el trabajador siempre tenía que ir personalmente, él no podía enviar a nadie, ¿sí? O sea que se daba el primer elemento. La continuada subordinación, teniendo en cuenta que lo que ha dicho la Corte, el hecho de cumplir un horario no es determinante de la subordinación.
Para que haya subordinación, el empleador puede haberle impuesto reglamentos, algún día lo sancionó, lo devolvió porque llegó tarde, lo suspendió 3 días, en fin. Todo eso es la parte de la subordinación. Y obviamente el tercer elemento, que sería la remuneración, no importa cómo la denominen, siempre y cuando que sea una retribución por el servicio prestado. Así entonces le decimos al juez: mire, señor juez, así las cosas, para el caso que estamos atendiendo, o el caso, si quiere un poquito más estilizado, el caso sub judice, o sea, el caso que se está manejando ahí, en el caso nuestro, mi poderdante prestó el servicio personalmente. Él iba todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde a prestar el servicio, y de igual manera estaba sometido bajo subordinación, cumplía horarios, recibía órdenes, le imponían reglamentos, y además recibía una remuneración. Por eso entonces se da los 3 elementos. En consecuencia, señor juez, deberá atenderse de manera positiva nuestras pretensiones. Mire, verá que es distinto eso a simplemente señalar una cantidad de normas que muchas veces señalan que no tiene relación con nada de lo que se está pidiendo, simplemente por llenar ahí un espacio. En este caso, usted como estudiante de derechos, la ley sí le exige, porque el mismo artículo exime quien litiga en causa propia, un trabajador cualquiera, porque como es mínima cuantía, cualquiera puede litigar en causa propia, no le exigen esta parte de la fundamentación jurídica. Pues obviamente no es estudiante de derecho, no sabe, entonces no se le puede exigir. Así las cosas, entonces ya tenemos la fundamentación jurídica que es de suma importancia. En ese sentido también tenemos otro aspecto relevante, y es el tema de los anexos. Para los anexos tenemos que mirar el artículo 26 del Código Procesal Laboral, que nos dice cuáles son los anexos. Recuerde que entre ellos está el poder, está las copias para el traslado, cuántos traslados, cuántos demandados sean. Recuerde que en laboral pues no se exige que se aporte copia de los anexos para el traslado, simplemente de la demanda principal y obviamente del poder. También se exige, por el mismo artículo, que se anexe el certificado de existencia y representación, recuerde, cuando sea una persona jurídica, o el certificado, el registro mercantil, cuando se trate de un establecimiento de comercio. También recuerde, si se va a demandar una entidad de la seguridad social, por ejemplo a Colpensiones, también debe aportarse como anexo la reclamación administrativa. Recuerde, en ese aspecto es importante, también aportar un CD, porque obviamente el Código Procesal del Trabajo no lo exige, pero un CD con el mensaje de datos que sí lo exige el Código General del Proceso, y hay jueces que se pegan de eso. Entonces, para evitar problemas de inadmisiones, es mejor ir preparados y aportar también el CD para el traslado y uno para el juzgado. En ese sentido, entonces, tenemos los anexos. Es importante también determinar la dirección para las notificaciones. Recuerde que es de mucha importancia que haya unas direcciones claras, concretas. Recuerde que una indebida notificación, una mala notificación puede generar inclusive una nulidad. Entonces, eso no lo queremos hacer. Recuerde, la dirección del demandante, la dirección del demandado, la más importante porque ahí es donde se van a surtir todas las notificaciones, y la dirección suya como apoderado, pero recuerde, no puede aportar la dirección de su casa. ¿Por qué no la dirección de su casa? Porque usted va con unos ciclos en el consultorio, terminó el tercero, el cuarto semestre, o sea el 10º para usted en su carrera, y usted se va y ese proceso sigue. Entonces ya las notificaciones la van a enviar a su casa y entonces no nos enteramos. Entonces siempre coloque para notificación la dirección del consultorio jurídico para que llegue cualquier información ahí, y el estudiante que continúa entonces pueda seguir recibiendo la información a través del consultorio. Es importante entonces colocar muy bien las direcciones para las notificaciones. También es importante determinar lo que es el procedimiento, la competencia y la cuantía. En una cápite que se puede colocar junto o separado. Procedimiento: señor juez, a la presente demanda debe dársele el procedimiento de un proceso ordinario laboral de única instancia. No se le ocurra colocar de mínima cuantía, como dije al inicio, no existen procesos de mínima ni de mayor cuantía. La cuantía es un factor para determinar la competencia, nada más.
El procedimiento sería ese, proceso ordinario laboral de única instancia. ¿Es usted competente, señor juez, por la naturaleza del asunto que es laboral, por el domicilio de las partes que es, en este caso sería Medellín, y por la cuantía? Y ahí es cuando usted tiene que traer lo que liquidó en las pretensiones, hacer la suma e indicarle al juez cuánto suman las pretensiones. Es decir, mi cuantía, la cual estimo en 7 millones de pesos, es decir, inferior a 20 salarios mínimos. Debe hacerse así, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del Código Procesal Laboral. Y muy importante también hacer el tema de firmar la demanda. Igual se requiere para usted poder litigar, recuerde el derecho de postulación, usted está litigando en causa ajena, ¿sí? Como estudiante del consultorio. No le dé temor abordar usted ese papel, ese rol como abogado. El usuario lo ve a usted como el abogado. Usted ya sáquese ese rol, empiece a pensar de una vez, porque precisamente la finalidad de la práctica del consultorio es esa, que usted empiece a meterse ya como en el rol y ese es el papel que va a desempeñar. Hay que hacer un poder. Recuerde que en el poder es importante, en materia laboral se exige que el poder contenga todas y cada una de las pretensiones. ¿Por qué se exige? Porque ahí hay una figura que se llama acumulación de pretensiones. Entonces al juez hay que decirle que el usuario le está dando poder para reclamar todos los conceptos, pero especificando, o sea, no tiene que cuantificar, no tiene que colocar que tanto de prima, tanto de vacaciones, no, pero sí tiene que indicar, tiene que señalar que se está cobrando, que se dio poder para cobrar la prima, las cesantías, los intereses, las vacaciones, los salarios, indemnizaciones, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues, la firma del usuario debe estar autenticada. Para efectos, a veces el usuario no tiene con qué pagar una autenticación en la notaría. No hay problema, usted puede dirigirse con el usuario o informarle al usuario que vaya, por ejemplo, a apoyo judicial, puede ser de la Alpujarra, o aquí en el ICETES también hay apoyo judicial, y allá le indique al funcionario que va a hacerle presentación personal a ese poder. Así eso no tiene ningún costo, simplemente le ponen el sello y firma el usuario y ya queda el poder debidamente autenticado. Ahora ya tenemos lista la demanda. Recuerde que hay que armar un paquete, hay que hacer la carátula, hay que elaborarla, hay que llenarla con los datos que se piden ahí, y recuerde que la demanda se debe imprimir con membrete del consultorio jurídico. De igual manera armamos el paquete, no hay que foliar, pero sí hay que contar los folios en original. ¿Cuántos originales? 30. En traslados, 29, por decir una cantidad. Simplemente se suma 29, 30 más 29 son 59. Total folio, 59 más 2 CDs o 3 CDs, depende de los números de CDs que usted haya aportado con la demanda. Se arma un paquete, cogerlo con gancho de expediente, que es que tiene una cabecita redondita, no con gancho de legajar. Eso es un problema, porque como el juzgado tiene que estar manipulando el expediente, introduciendo autos, documentos, esos otros ganchos son muy complejos para manejar, entonces quitan tiempo. En ese orden de ideas, entonces ya nos vamos hacia la Alpujarra y en el segundo piso vamos a radicar la demanda. No olvide sacar una copia, que es la copia personal, que es la copia que le van a sellar de recibido, y esa copia debe volver al consultorio, a la carpeta del usuario. Si usted desea, puede sacarle también una copia para que vaya teniendo pues ahí la información. Una vez presentada la demanda, esto no es suficiente. Recuerde que el juez tiene que hacer un control. De acuerdo, juez director del proceso hace un control según el artículo 28 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, donde puede el juez corroborar si la demanda cumple los requisitos mínimos contenidos en el artículo 25 del mismo código. Si falta alguna situación, si de pronto los hechos no son claros, si las pretensiones no son claras, y entonces se me pasó algo en la pretensión. Recuerde que las pretensiones deben ser, ya como lo dije, de manera clara, pero también debe tener en cuenta que hay pretensiones que se excluyen unas a otras. Por ejemplo, yo no puedo pedir que se ordene el reintegro al trabajador que fue despedido estando incapacitado y que además se condene a pagar la indemnización por despido injusto del artículo 64. Entonces, ahí hay que aclararle al juez cuál es como principal y
y cuáles como subsidiarias. Entonces, como principal, que se ordene el reintegro. Obviamente esto se consulta con el usuario si él quiere pues que lo reintegren. Y si no, entonces pedir como principal el reintegro y como subsidiario la indemnización. O sea, señor juez, en caso tal de que no se acceda al reintegro, entonces que se condene a pagar la indemnización por despido injusto. En ese orden de ideas, entonces, tenemos que la pretensión queda bien elaborada. Tenemos lo que le estaba diciendo al respecto. Una vez el juez analiza si la demanda cumple o no con los requisitos, entonces aquí puede suceder que el juez admita y ordena notificar, pero puede suceder también que el juez inadmite. Si el juez inadmite, recuerde que tiene 5 días usted para subsanar, 5 días hábiles, claro, para subsanar. Por eso usted tiene que estar muy pendiente, como el apoderado en ese proceso, revisando como mínimo 2 veces por semana, hasta tanto el juez se pronuncie. Porque si usted deja vencer ese término, no subsanó en los 5 días, el juez va a rechazar. Obviamente el juez le va a advertir de entrada cuando profiere el auto inadmisorio, le va a indicar que si no subsana en esos 5 días, le va a rechazar, so pena de rechazo. Entonces, que haya un rechazo implica perder más tiempo, porque hay que retirar la demanda y volverla a presentar. Entonces, en ese orden, y obviamente eso tiene una incidencia en su calificación como estudiante del consultorio jurídico. Así las cosas, entonces, ya cuando el juez ordena notificar, ya que quedó subsanado o admitió de entrada, usted tiene que ubicar al usuario y es bueno, yo aconsejo que se pregunte en el despacho si ellos manejan un formato especial, porque a veces hay juzgados que manejan formatos distintos, entonces ellos tienen su propio formato y entonces es mejor hacerlo como ellos indican, o si no, dice no, el formato normal, ya usted sabe que hay un formato para hacer la citación para la notificación personal, es la citación. Recuerde, usted ya ubica al usuario, llena el formato y le dice que ese correo hay que enviarlo por correo cotejado o correo judicial. No nos sirve el correo tradicional o el correo certificado, ese no nos sirve. Tiene que ser el cotejado, es decir, el que no me garantiza que lo que se envía dentro del sobre es lo mismo que yo le voy a entregar al juzgado, ¿sí? En ese sentido es correo cotejado o judicial, no nos sirve otro tipo de correo. Ya teniendo eso, porque puede suceder que en ese tiempo el demandado se notifique, o sea, se presente al despacho para la notificación personal, pero puede pasar que no. Recuerde que usted debe agotar el siguiente paso, la citación por aviso. Recuerde que en laboral no existe notificación por aviso, como si lo existe en civil, es la citación por aviso. Si tampoco en el término de los 10 días se presenta, pues ya toca solicitarle al juez que ordene o que expida el edicto emplazatorio. Ahí se va complicando el tema porque esa publicación del edicto emplazatorio requiere pagar en un diario de amplia circulación que el juez determina en un domingo hacer la publicación, y esa publicación puede costar entre 130, 150 dependiendo. Entonces ahí es donde muchas veces se ha presentado ese problema con el usuario, porque el usuario escasamente tendrá el pasaje para venir al consultorio y cuando usted le dice que hay que pagar esa suma de dinero, entonces va a haber un problema porque el usuario no va a dejar de pagar sus servicios o de comer por ir a mandar a hacer esa publicación. Vamos a ver, no creo que el consultorio va a tener que pensar como en esas situaciones, porque si no se perdería entonces todo el trabajo y no lograríamos el objetivo. En ese orden de ideas, entonces, recuerde que usted debe ir con el usuario a pagar el importe, no le solicite por ningún motivo que le dé la plata a usted. No haga eso porque usted después se mete en un problema. Recuerde que usted no puede recibir un centavo por esa gestión que haga. Más bien, para evitar suspicacias, dígale al usuario, cítelo a la oficina de correo, inclusive acá en la playa hay una, ahí mismo puede hacerla, y que sea él el que pague, no le solicite dinero. En este orden de ideas, entonces, ya no queda sino esperar que se notifique el demandado y así ya el juez fijaría la fecha para la
audiencia, la primera audiencia, la única audiencia que hay, en la que se va a hacer lo que es la obligatoria de conciliación, se resuelven excepciones previas, se hace el saneamiento, la fijación del litigio y el decreto de pruebas, y a continuación se haría la de trámite y juzgamiento. Por eso usted tiene que estar muy pendiente del auto cuando fija esa fecha para saber si va ese día con los testigos o no. Aunque es una sola audiencia, pero el juez, por cantidad de trabajo que tiene, puede ser que programe solamente hasta cierta parte y aplace para la otra. Pero entonces ya con eso usted está pendiente, y recuerde también que a veces es demorado porque son juzgados de mucha demanda, se encuentran ya gestionados, y puede que en esta fecha estén programando audiencias para entre 1 o 2 años más adelante.